Bueno, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas se ha dirigido al mundo y ha destacado que se haya llegado al hito de 1 millón de fallecidos por el coronavirus. Ha pedido a los diferentes gobiernos que no bajen la guardia y que más bien aprendan de la primera ola de contagios para poder hacer frente al coronavirus. Fíjese, quisiera mencionarle las cifras del reporte oficial, del reporte epidemiológico. Hoy se han reportado 679 nuevos casos, donde Tarija, por ejemplo, ha reportado 466 nuevos casos. Potosí 70, Santa Cruz 37, Chuquisaca 31, La Paz 29, Cochabamba 17, Oruro 12, Beni 7, Pando 1. Pero atención con los decesos. Hoy se han reportado 34 decesos. 16 en Santa Cruz, 6 en Cochabamba y en La Paz, Tarija 5, Beni 1. Y atención con esto, Chuquisaca, Oruro, Pando y Potosí, 0 fallecimientos según las cifras oficiales con coronavirus. Fíjese la cifra que tenemos abajo en la pantalla con verde. 95.529 recuperados de un total de 135.311 casos oficiales. Sí, todos estamos conscientes, hay un subregistro, se ha dicho en reiteradas oportunidades que puede alcanzar al 30%, hay gente osada que va mucho más allá, pero estas son las cifras oficiales. Debemos pensar que esta primera oleada de coronavirus ha pasado. ¿Podemos cantar victoria? No. Las autoridades de los COETS están haciendo una evaluación de las curvas epidemiológicas para fijar posiciones y dar o no luz verde para el reinicio pleno de actividades económicas en sus diferentes departamentos. Pero esta es una historia muy larga, muy compleja, que merece un tratamiento técnico y merece también un seguimiento comunitario. Este es un tema que queremos tratar con el Ministerio de Salud para que nos expliquen cómo se va a generar esta conciencia en el ciudadano para poder de manera comunitaria tratar de controlar una posible propagación o un rebrote del coronavirus. Estos son temas que hay que agendar en este estudio abierto porque merecemos tener respuestas. Hay gente que está siguiendo mucho lo que está sucediendo en el hemisferio norte. Hay susto en España, por ejemplo, con el rebrote. Hay temor en los Estados Unidos, donde se ven extremos, gente que no lleva ninguna medida de bioseguridad y gente que va tomando esto más en serio porque los muertos suman por miles. A ver, está con nosotros la ministra de Salud, la doctora Heidi Roca, a quien le digo muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos, ministra. Sabemos que está ocupadísima y por eso valoramos mucho el tiempo que nos asigna. Bienvenida. Un gusto, María René. Igualmente, siempre es un gusto compartir con ustedes y con la audiencia de su canal. Le agradezco mucho, ministra, la consideración. Estábamos revisando el cuadro epidemiológico y alguna gente aquí en el canal decía, ya se está yendo el coronavirus. ¿Se está yendo el coronavirus? Quisiéramos decir que se está yendo, María René, pero lo que puedo decirle es que estamos viviendo un respiro que nos permite decir, ha habido un bajón de casos, ha habido una contención de la pandemia, ha habido un relativo control. Y algo que es digno de destacar es que se esperaba que en el pico más alto de la pandemia nosotros estemos con un número mayor a los 130.000 casos y una meseta más amplia, la cual ha sido acortada y estamos viendo un descenso importante, lo que significa
que en Bolivia ha habido, a pesar de todas las luchas que usted conoce que se han vivido, las limitaciones que hemos tenido, sin embargo, las acciones que se han implementado han permitido que para este momento tengamos una bajada, se dice una desescalada de casos a nivel general, pero sabemos que en algunos departamentos todavía debemos tener mucho cuidado. Ahora, este levantamiento de medidas preventivas, retomar las actividades económicas, ha sido cuestionado por algunos COETS que dicen, por ejemplo, en el caso de La Paz, guarda, todavía no, nos cuidaremos un poquito más. Esto entiendo por la regionalización de la pandemia, ¿verdad? Exactamente. No podemos poner a todo el país bajo una misma línea de restricciones, María René. Sabemos que hay regiones, hay municipios, hay localidades en las cuales no se están registrando casos, donde la cantidad de decesos ha bajado considerablemente y que en algunos lugares, es más, no hemos tenido decesos en esta última semana. Por lo tanto, tampoco se podían mantener las medidas restrictivas de manera general. Sí es muy cierto que cada municipio y cada departamento, en función del comportamiento de la pandemia en sus territorios, pueden mantener las restricciones, pueden definir estas restricciones, porque es importantísimo que nosotros vayamos asumiendo que esto que hemos llamado y que hemos soñado durante mucho tiempo, que es el retorno a la autonomía, se vea también en esos términos. Entonces, si por ejemplo el municipio de La Paz determina que no va a ampliar los horarios de movilización de la gente o de las actividades comerciales de la manera como el decreto lo plantea, tiene todo el derecho de hacerlo, porque eso está implicando un nivel de responsabilidad con la población y justamente cuidar, porque sabemos que en La Paz todavía no podemos decir que la pandemia está controlada. Qué difícil asumir estas disposiciones. Se anunciaba el cierre del ex Radisson por la baja cantidad de gente que estaría en este momento ahí refugiada. Pero bueno, ustedes están a punto de hacer una presentación muy importante, esto del control comunitario que nos adelantó en la anterior entrevista. ¿Cuándo, cómo arranca esta propuesta? Bien, hoy día hemos hecho el lanzamiento, acá tiene el documento oficial de la Estrategia de Vigilancia Comunitaria Activa, que implica también el plan de contención, mitigación y recuperación post-confinamiento en respuesta a la COVID y que tiene como propósito principal prepararnos y preparar a nuestra población para la eventualidad de un nuevo brote de COVID. Esta estrategia de vigilancia comunitaria ya está siendo ejecutada en varios departamentos. Diría que solamente nos falta lanzarla en La Paz, Oruro y Beni. Sin embargo, esto de manera oficial, pero de manera operativa, las acciones ya se vienen desarrollando desde hace por lo menos un mes. Usted ha escuchado hablar de los rastrillajes que se han estado ejecutando, y la estrategia de vigilancia comunitaria es un pasito más de los rastrillajes que se han ejecutado. Si hay gente que quiere tener más detalle, ¿dónde obtiene esto? Pues ¿sabe por qué? Ves que la entrevistamos, la gente nos llama, se contacta con las redes pidiéndonos más información. Entonces,
¿Cómo acortamos el proceso? ¿Dónde pueden acudir? Bien, yo en este momento no le puedo dar los teléfonos, no los tengo a la mano. Está bien, pero en la página web. La página de Bolivia Segura. Ya. Y la página del Ministerio de Salud, ministeriodesalud.gov.bo. Ahí está toda la información que implica el lanzamiento de esta estrategia de vigilancia comunitaria. Pero de manera local, a través de todas las redes de salud, a través de los centros de salud de primer nivel, esta estrategia va a ser difundida con muchísima intensidad en todo este tiempo. Pero yo le puedo decir de manera muy resumida, ¿qué es la vigilancia comunitaria? Es un conjunto de acciones que el sistema de salud, a través de su primer nivel de atención, es decir, los centros de salud, tienen que desarrollar en los barrios, en el área de la jurisdicción de estos centros de salud, donde su brazo operativo se llaman brigadas de salud comunitarias. Estas brigadas de salud, comandadas por los centros de salud, visitan casa por casa, ya están entrenadas en acciones. La primera, detectar nuevos casos de coronavirus. En caso de que necesiten ser referidas a un centro de recuperación o a un hospital si es que tienen síntomas moderados o graves. Nuestra meta es que se los detecte cuando son asintomáticos o cuando están con síntomas leves. Las brigadas llevan entre el botiquín que ellos están manejando, medicamentos para tratar el COVID en su fase leve. Y además les dan las indicaciones a las familias de qué hacer si en ese momento no tienen síntomas, pero cuando presenten algunos síntomas. Esa es una parte de la vigilancia comunitaria. La otra parte muy importante, María René, y eso quiero recalcarlo, es que durante toda la pandemia los servicios de salud no han podido brindar la atención que la población necesita porque no podía salir de su casa por temor o porque los servicios de salud estaban colapsados. Ahora, lo que hacen las brigadas de salud es hacer la detección y el control si es que ya hay personas, por ejemplo, con diabetes, con hipertensión arterial, con cáncer,